Capítulo 9. La resurrección. Hace algunos años, cierto joven predicaba el Evangelio. Uno de sus oyentes, que era ateo, le hizo llegar una nota con la siguiente pregunta: ¿qué tiene tu religión que las otras religiones no tengan? Y a renglón seguido había una larga lista de religiones: budismo, maometismo, confucianismo, hinduismo, marxismo, etc. El joven hizo una pausa y luego escribió la respuesta a la pregunta: una tumba vacía. Tenemos esta maravillosa realidad. No importa lo que la gente crea o sienta, la realidad de que el Señor realmente resucitó. Alguien ha afirmado que la resurrección es la realidad mejor comprobada de la historia. Sea como fuere, hay más pruebas de la resurrección de Jesús que las que hay sobre algo como la visita de Julio César a Bretaña en el año 55 a.C. Todos ustedes conocen la historia de cómo Jesús resucitó. Su cuerpo sin vida yacía en el sepulcro. La enorme piedra, los soldados de guardia. Cómo vino un ángel del cielo y quitó la piedra, y cómo el Señor Jesús volvió triunfante a la vida y salió del sepulcro. Sin duda recuerdan que se apareció 1 a María Magdalena, 2 a las mujeres de regreso del sepulcro, 3 a Pedro, 4 a los 2 discípulos en el camino a Emaús, 5 a los discípulos en el aposento alto, 6 a Tomás y a los demás discípulos, 7 a los discípulos en el mar de Galilea, 8 a 500 personas en una montaña, 9 a Santiago, 10 a los discípulos antes de su ascensión. Cuando alguien nos cuenta una noticia que nos parece extraña, lo primero que nos preguntamos es: ¿puedo confiar en lo que esta persona dice? Entonces, ¿podemos confiar en los relatos que tenemos acerca de la resurrección de Jesús? Respondemos con un enfático sí. ¿Por qué? 1. Los escritores eran hombres de honor, hombres que siempre decían la verdad, hombres de los cuales se podía depender, hombres que siempre fueron considerados santos. Eran hombres dispuestos a morir por sus creencias porque estaban seguros de que eran verdad. 2. No podemos evitar notar el cambio en estos hombres. Leemos cómo, cuando Jesús fue crucificado, todos huyeron y lo abandonaron. Pedro tenía tanto miedo que hasta maldijo y juró que él nunca había conocido a Jesús. Podemos verlos en el aposento alto con las puertas cerradas y llenos de miedo. Momentos después, los vemos valientes, llenos de audacia, sin temor de enfrentarse a sus enemigos. Miles creyeron en lo que predicaban. ¿Qué produjo tanto cambio en tan poco tiempo? El Señor y Maestro, quien había sido crucificado, había vuelto a la vida y ellos lo habían visto y habían hablado con él. 3. Si Jesús no resucitó entre los muertos, ¿por qué sus enemigos no pudieron producir su cuerpo? 5 semanas después, en el día de Pentecostés, se encontraban cerca de su sepulcro cuando Pedro predicó diciendo que Jesús vivía. Pero nadie fue a la tumba pudiendo decir: aquí está su cuerpo. No, más bien, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Mateo 28:6. Un hombre llamado Frank Morison escribió un interesante libro titulado ¿Quién movió la piedra? Morison creía que era absurdo que la gente creyera que Jesús hubiera resucitado y se propuso escribir un libro que comprobaba lo ridículo que era esa noción. Primero trató de reunir evidencias, pero más se esforzaba, más se convencía de que Jesús ciertamente había resucitado entre los muertos. Al final, el libro que escribió fue lo opuesto a lo que había sido su intención escribir. El libro comienza con el capítulo del libro que se negó a ser escrito. Algunos niños y niñas se preocupan por las diferencias en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué son tan distintos? Pues bien, en aquella mañana de resurrección seguramente habría muchas idas y venidas. Uno cuenta un acontecer, otro cuenta otro, pero no se contradicen. A 3 niños, después de haber ido a una fiesta, les preguntaron qué habían comido. Uno dijo jalea, otro dijo emparedado de chorizos y otro dijo pastel de cumpleaños. Los 3 dijeron la verdad. ¿Por qué es tan importante la resurrección? El profeta Elías resucitó a un niño, también lo hizo el profeta Eliseo. Pero, ¿cuál es la diferencia con la resurrección de Jesús? Elías y Eliseo lo hicieron por el poder de Dios. Jesús resucitó por su propio poder. Aquellos niños que resucitaron después volvieron a morir.
En cambio, Jesús resucitó para nunca volver a morir. Además, el Señor Jesús dijo que iba a morir y dijo que iba a resucitar. Su resurrección fue una comprobación de que Él era quien afirmaba ser, el Hijo de Dios, Su resurrección fue prueba de que Dios aceptó el sacrificio que Jesús ofreció. Su resurrección nos muestra que un día los cuerpos de todos los que componen su pueblo, al igual que los de los impíos, resucitarán. La Biblia se refiere a ello como las primicias. En la Israel antigua, el primer manojo de grano cosechado era ofrendado al Señor. Esto era lo que llamaban las primicias. Era más bien una promesa de que, de la misma manera como se recogían las primicias, se recogería el resto de la cosecha. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Leemos que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:23. Justificar es un término legal. Dios declara justificado a su pueblo por lo que Jesús hizo. Surge la pregunta, ¿pero acaso no fue la muerte de Jesús lo que logró la salvación de su pueblo? Por supuesto que sí, pero si fueras sentenciado a prisión por una deuda, pero en cambio otro toma tu lugar y va a la cárcel por ti, ¿cuánto te regocijarías? ¿Cuándo ves a esa persona ir a la cárcel mientras está en la cárcel y cuando es puesta en libertad? ¿Acaso, hay errores en la edición? ¿Acaso no sería cuando vieras a tu amigo recobrar su libertad? Lo que pagó tu deuda fue el tiempo que tu amigo pasó en la cárcel, y cuando fue puesto en libertad sabías que tu deuda había sido pagada totalmente y ahora estabas realmente libre de todo cargo. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió al cielo. Allí vive y reina. Murió, fue sepultado y resucitó. Hay una vieja historia de un león que atraía a sus víctimas a su cueva, haciéndoles lindas promesas, hasta que un día alguien le dijo: «No, las huellas indican que todos entran, pero nadie sale». Lo mismo argumentan muchos acerca de la tumba, pero todas las huellas entran. En el Señor Jesús vemos huellas que salen de la sepultura. Lo más maravilloso que pueda haber es conocer al Señor Jesús. Un anciano predicador solía hablar acerca de Jesús una vez crucificado, pero ahora resucitado y exaltado. Él es el único camino al cielo. Es una buena oración la de Pablo que dice: «A fin de que pueda yo conocerlo». No solo saber acerca de Él, sino conocerlo a Él personalmente. Qué distinto es conocer a una persona y saber acerca de ella. Todos saben acerca de la reina, muy pocos las conocen a ella personalmente. A través de los años, muchos niños y niñas han elevado esta preciosa oración. Señor Jesús, muéstrate a mí como una realidad viva y brillante. Que sea yo más perceptivo para ver las cosas de la fe que para ver cualquier cosa externa y material. Que seas tú para mí más querido que cualquier dulce lazo humano. Lecturas bíblicas sugeridas: los diferentes relatos acerca de la resurrección. Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20 y 21. Lea además 1 Corintios 15.